Bueno, vamos a hablar un poquito del panorama internacional. Las cosas siguen más o menos igual que la semana pasada, con algunas particularidades. Continúa la guerra en Ucrania a pesar de los esfuerzos de Donald Trump por detenerla, a pesar de las amenazas de Trump a Volodymyr Zelensky y a pesar de los arreglos que quiere hacer la Comunidad Europea para que esta guerra definitivamente se termine. Como siempre hemos dicho, desde que empezó el imperio norteamericano y el imperialismo europeo, por un lado hablan de paz y por otro lado siguen entregando armamentos y misiles y drones y aviones y un montón de cosas más a Zelensky para que siga enfrentándose con Rusia. Y los rusos parece que no quieren ceder en su pretensión de quedarse con el Donbass, es decir, con las provincias de Lugansk y Donetsk, que mayoritariamente están habitadas por rusoparlantes, o sea, por rusos, ¿no? Por rusos que antes eran rusos y ahora son ucranianos y siguen siendo rusos. Es una cosa muy complicada porque Ucrania siempre formó parte primero del imperio ruso dirigido por los zares y después por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dirigida por los bolcheviques. Bueno, siempre fueron rusos. Y Ucrania siempre fue una provincia de Rusia o de la URSS. Y hace unos 30 y pico de años se independizaron cuando se disolvió la Unión Soviética, entonces pasaron a ser un estado independiente. Así que los viejos y la gente de mayor edad, 40 años, 50 años, 70 años, eran todos rusos. Siguen siendo rusos que viven en el Donbass. Bueno, esto ha generado que la guerra siga, porque Zelensky no quiere renunciar a la soberanía sobre los territorios del Donbass, cosa que es bastante razonable, porque al fin Ucrania es su patria, más allá de lo que es Zelensky, más allá de los intereses económicos, ¿no? Es como si acá nos invadiera otro país y nos dijera que para terminar de la guerra y la invasión se tiene que quedar, qué sé yo, con la provincia de Buenos Aires, o con La Rioja, o con Tierra del Fuego. Nosotros le diríamos que no, obviamente. Bueno, lo mismo pasa allá. Ellos siguen, la guerra sigue y no tiene vistas de terminar, al menos por el momento. Dentro de este marco, los rusos atacaron Kiev hace unos días con cientos de drones, con misiles y con todo lo que atacan siempre, y mataron aproximadamente 18 personas, hirieron aproximadamente a 40, 50 más, algunos de gravedad. Dicen que han matado niños, es muy probable que eso haya ocurrido. No vamos a hacer una defensa ni de los rusos, ni del Zelensky, ni del imperialismo. Es una guerra atroz y como en toda guerra pasa de todo y hay cosas que son medianamente razonables dentro de una guerra y otras cosas que son espantosas. La guerra en sí misma es espantosa a menos que sea una guerra de liberación, cosa que no ocurre acá. Acá son todos malos. Los ucranianos, los rusos, los yanquis, los alemanes, los finlandeses, los que le aportan armas a Zelensky, ¿no? Y Zelensky viene a hacer algo así, Ucrania viene a hacer algo así como un sacrificio en el altar de los dioses de la guerra que tiran de un lado y tiran de otro lado hasta que la van a despedazar. Dentro de todo eso, el 3 de septiembre se está preparando una cumbre de países en Pekín, dirigida obviamente por Xi Jinping, que es el presidente de China, y a la que van a concurrir Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte, Vladimir Putin, presidente de Rusia, van a estar ellos,
Y va a estar también Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, que por momentos se está jugando a dos puntas, ¿no? Por momentos dice que quiere pertenecer a una alianza más amplia con los países del BRICS. India forma parte del BRICS, que quiere ratificar el tratado con el BRICS y su pertenencia al BRICS, y consecuentemente alinearse con todos estos países, Rusia, China, etcétera, etcétera. Y por otro lado ha declarado que su alianza estratégica es con Japón. Japón es una potencia que está alineada con la OTAN. Japón pertenece a la OTAN. Entonces no se sabe bien cuál es el papel que va a jugar India en todo este concierto. Lo que es real es que la alianza atlántica de los Estados Unidos se está debilitando, y se está debilitando mucho. Porque han surgido estos organismos y estas conferencias y estos agrupamientos internacionales en donde todo lo que se juntan de una u otra manera, por las buenas o por las malas, están contra Estados Unidos, contra la OTAN, contra el capitalismo, etcétera, etcétera. Al menos contra el capitalismo imperialista de Occidente, ¿no? Después podemos debatir quién es más capitalista que otro, quién es más socialista que otro. Esos son debates internos que en este momento no tienen demasiada importancia. Hay dos bloques. En uno está la OTAN, el imperialismo norteamericano y sus países que forman parte de la OTAN con él: Alemania, Francia, Italia, Grecia, España, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado están Rusia, China, Corea del Norte, los iraníes, y algunos países más, como por ejemplo Sudáfrica, que también forma parte de los BRICS. La guerra sigue y no hay visas de que termine pronto, lo cual sigue provocando una destrucción infernal en Ucrania, con millones de desplazados, con ciudades arrasadas y con todo lo que es la guerra. Y miles de muertos que se acumulan todos los días. El segundo tema es lo que está pasando en la Franja de Gaza. Bueno, Netanyahu ha declarado ya en reiteradas ocasiones y sigue reafirmando la posición de que ellos quieren que la Franja de Gaza pase a ser territorio del Estado de Israel. Y que los gazatíes se tienen que ir de la Franja de Gaza. A Egipto, a Jordania, a cualquier otro lado, pero que la Franja de Gaza debe ser territorio israelí. Y siguen bombardeando la franja y siguen asesinando gazatíes por el bombardeo y por el hambre. Los datos más recientes hablan de 62.000 muertos en la Franja de Gaza, de 14.000 desaparecidos, de 158.000 heridos y de 1.900.000 personas, casi 2 millones de personas desplazadas. Es decir, personas que han abandonado sus ciudades en ruinas y se han ido corriendo hacia el norte, y hasta que se les acabe en algún momento la franja y tenga que pasar a otro país. Bueno, este es el plan de exterminio que continúa al mando de Benjamín Netanyahu, con el apoyo explícito o implícito de los Estados Unidos y de toda la rufla de la que hablamos recién. Se están alzando algunas voces dentro del propio Israel y dentro de la propia comunidad judía internacional. Por ejemplo, el profesor de estudios del Holocausto y genocidio que vive en Estados Unidos, que es una de las eminencias más importantes en lo que hace a estudios sobre el Holocausto, que se llama Omer Bartov, que fue soldado israelí en la década del 70, ha declarado: lo que ocurre en Gaza se ajusta a la definición de genocidio, el intento de destruir a un grupo como tal. Es decir, lo dice un tipo que es judío, que es israelí, que vivió en Israel, que cumplió la milicia en Israel, que fue soldado israelí
y que dice, no, esto es una barbarie, esto no se puede permitir bajo ningún punto de vista. Organizaciones como B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos de Israel, que son dos ONG muy poderosas, sobre todo en Tel Aviv y en Jerusalén Este, han declarado que el gobierno de Israel es un gobierno genocida. El propio gobierno de ellos, y que Netanyahu es un genocida. Y a esto se suma la renuencia cada vez más importante de la comunidad judía ortodoxa de Israel. Los judíos ortodoxos, que son esos hombres que andan siempre de piloto negro y con sombrerito, bueno, esos son los judíos ortodoxos. Y las mujeres que andan siempre con la cabeza cubierta y pollera negra, bueno, acá es así, allá no sé cómo será, pero me parece que es una costumbre que tienen en todos los países del mundo los judíos ortodoxos. Bueno, los judíos ortodoxos que se pasan todo el día leyendo la Torá y que se ajustan lo más que pueden a la antigua ley mosaica, obviamente no andan apedreando mujeres ni cosas por el estilo, pero son ortodoxos, son los tipos que están con la Torá todo el día. Bueno, esos tipos dicen que no quieren ir a la guerra, y que la guerra está mal, y que el genocidio está mal, y que los judíos no pueden matar gazatíes, y que no cuenten con, no solo que no cuenten con ellos, sino que no sigan perpetrando este genocidio en nombre del judaísmo y en nombre de la Torá y en nombre de la religión y en nombre de lo que es el judaísmo en Israel y en todo el mundo. Están diciendo que Netanyahu es un asesino. Entonces las cosas a este sionismo bestial que nos hace acordar mucho más al nazismo que a la historia de grandes luchas y de grandes resistencias a la opresión que tiene el pueblo judío históricamente, que vienen desde los tiempos bíblicos, que vienen desde la lucha contra los asirios, de la lucha contra el Imperio Romano, de la lucha contra los pogromos del zar y todo eso. Más que ajustarse a eso, se ajustan al nazismo, a Hitler, ¿no? Es decir, Hitler metió al pueblo judío de Varsovia adentro de un gueto, y ellos meten ahora en un gueto al pueblo palestino. Entonces tiene más que ver con Hitler que con la historia del pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo maravilloso, como todos los pueblos, que no tiene nada que ver con esto. Ni los que están dentro de Israel, ni los que están afuera de Israel. Y el tercer tema, que es un tema muy preocupante, es que los yanquis han desplazado hacia las aguas del Caribe a una flota de buques, entre los cuales se encuentra un submarino nuclear, es decir, un submarino a propulsión nuclear que además tiene en su armamento misiles nucleares, ¿no? Y lo han mandado hacia las aguas colindantes con las aguas territoriales de Venezuela, porque lo que dicen es que Nicolás Maduro es un narcoterrorista que está en connivencia con el famoso cartel de los soles, que es un cartel mexicano que opera en México y que le vende droga a Maduro para que Maduro la meta adentro de su país. Entonces, la acusación es que Maduro le compra droga al cartel de los soles, forma parte de alguna manera del cartel de los soles, y bueno, entonces hay que deshacerse de Maduro. Obviamente que todos sabemos que más allá de lo que es Maduro, más allá de si Maduro es un buen tipo, un mal tipo, si ganó las elecciones limpiamente o no ganó las elecciones limpiamente, más allá de si es un represor, un tirano, o si es un revolucionario ex chavita, lo que sea, más allá de todo eso,
Los yanquis lo que están haciendo es violar la soberanía de Venezuela. Y violar la soberanía, o la supuesta soberanía, o lo que debería ser la supuesta soberanía de América Latina. América Latina ha adherido al Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco lo que explicita es que América Latina tiene que estar libre de armas nucleares. Que no puede haber armas nucleares en América Latina. Ni potencias nucleares que lleguen a América Latina. ¿Sí? Bien, esto está violado. Ante esto, Maduro y Venezuela han recibido un montón de solidaridades. La primera solidaridad es la de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, que nuclea a varios países hermanos con sede en Bolivia. La sede está en Bolivia y nuclea a brasileros, uruguayos, etcétera, etcétera. La segunda solidaridad, quizá la más importante, es la solidaridad de Rusia. Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el que se encarga de las relaciones exteriores a nivel mundial de Rusia, ha dicho muy escuetamente, pero muy gráficamente, Venezuela no está sola. O sea, lo que le ha dado a entender a los yanquis es que si los yanquis pretenden invadir Venezuela, Rusia va a estar del lado del pueblo venezolano y del gobierno venezolano en el rechazo a la invasión. Entonces ese recontrapudre todo, ¿no? Lo único que nos falta en el mundo es que los yanquis invadan Venezuela. Será frutilla del postre. Bueno, esa frutilla del postre parece que algunos la quieren poner. Otra solidaridad, la solidaridad de Petro, de Colombia, el presidente de Colombia, que ha dicho: los yanquis están en la olla si creen que pueden invadir Venezuela. Si creen que pueden invadir Venezuela, están en la olla, como si están en el horno, ¿no? Porque ahí sí se va a armar una guerra continental. Y otro que ha dado su solidaridad muy tibiamente, muy superficialmente, uno puede decirle, podríamos decir que más por compromiso que por otra cosa, o porque lo agarraron dormido, es Celso Amorim, que es el asesor de Lula en asuntos internacionales, que ha dicho: preocupan las movilizaciones de buques de guerra en el Caribe, ¿no? Tendríamos que haber esperado un repudio mucho más tajante y del propio Lula, no de Amorim. Lula tendría que haber salido a solidarizarse con el pueblo venezolano, no con Maduro. Sabemos que Lula y Maduro están peleados y que, bueno, no tienen por qué dejar de estar peleados, pero una cosa es Maduro, otra cosa es el pueblo de Venezuela. Son dos cosas distintas. Y obviamente la cereza de todo esto es la posición de Javier Milei. Javier Milei no ha abierto palabra, no ha dicho palabra sobre este tema de la irrupción de una flota de guerra estadounidense en aguas territoriales venezolanas. No ha dicho ni sí ni no. Pero sabemos cuál es la posición de Javier Milei y la posición de la derecha y de la ultraderecha argentina, ¿no? O sea, si el día de mañana los yanquis invaden Venezuela, los matan a Maduro, destruyen a Venezuela, asesinan al pueblo venezolano, Javier Milei va a aplaudir. Va a aplaudir. No nos cabe la menor duda. Porque a este tipo le encantan los genocidios y los asesinatos en otros países y en el nuestro también. Si lo pudiera hacer, también lo haría. Y queremos cerrar todo este pequeñísimo resumen de la situación internacional, recordando que dentro de una semana aproximadamente, si es que no cambian su agenda, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, va a llegar a la República Argentina. Y si llega a la República Argentina, va a llegar inmediatamente después de las elecciones en Provincia de Buenos Aires.
Y va a haber que estar muy atentos a ver cuál es el clima, ¿no? Porque si Javier Milei pierde las elecciones en Provincia de Buenos Aires, y al otro día viene Benjamín Netanyahu, que va a ser repudiado masivamente como el genocida que es, las cosas se van a poner más que calentitas. Más que calentitas. Bueno, vamos a estar muy atentos a ver cómo es la evolución de esto, qué es lo que pasa con esa flota en el Caribe, qué es lo que pasa con Netanyahu, si viene, si no viene. O a lo mejor le escribe una cartita a Javier Milei y le dice, mira, te estoy ocupado de haciendo otras cosas, no puedo ir. O Milei le dice, no, mira, no vengas porque acá yo salgo a la calle y me putean y vos vas a llegar y también te van a putear. No sé, ya conviene. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos pendientes de todo eso.